Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a una clase práctica de Programación 1 para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. Como recordarán, en la clase anterior habíamos visto todo lo que tiene que ver con recursividad en la parte teórica aplicado al lenguaje Python. En esta clase vamos a ver algunos ejemplos de uso en forma ya más específica y particular, recordando algunos conceptos que explicamos en la clase anterior. Bueno, habíamos dicho que la recursión tenía esa característica específica de hacer que una función pueda llamarse a sí misma. Así que, viendo un ejemplo simple, por ejemplo, si tuviéramos que sumar los números que integran una lista, tuviéramos una lista de números enteros y quisiéramos sumarla por alguna razón, esto puede ocurrir porque a veces necesitamos sumar bloques de números dentro de un programa y a su vez después calcular eso por otra operación o extraer un promedio. Bueno, pueden ser varias alternativas de trabajo. Esta puede ser algo que nos sirva porque sería la función adecuada, sería la aplicación de lo que es la recursividad adecuado específicamente. Algo interesante que habíamos visto en la parte teórica era que era conveniente que cuando hacíamos la definición de la función, en la cual va a ser llamada por la recursividad, debíamos colocar en comentarios cómo está compuesta esa función y qué es lo que hace y, por supuesto, cuáles son los argumentos y qué es lo que devuelve. Bueno, en este caso es una función muy simple, como le decía, era pasarle como argumento una lista y por supuesto, dentro de ese argumento después realizar la suma de sus elementos. Entonces colocaríamos, ¿qué es lo que hace? Bueno, suma los elementos de una lista de números. Los argumentos serían solamente la lista, en este caso el nombre, dos puntos, y el tipo de argumento, una lista de números en este caso, y que retorna el valor de la suma, en este caso, ¿verdad? Aquí colocamos lo que se llama el código de salida, o el valor base, la condición base, o sea, cuándo es que va a dejar de hacer la recursión, tema importantísimo que habíamos visto para que no ocurra una recursión eterna, un llamado eterno a esa función, ¿verdad? Y directamente la salida o la devolución hace que se produzca el retorno de la aplicación del argumento con el autollamado a la función nuevamente, pero como sabíamos, a un argumento ya reducido, es decir, llama a la función a una especificación más chica, más reducida, más pequeña, menos compleja. En este caso es llamar a la suma de la lista de los argumentos menos uno, ¿verdad? Es decir, le vamos achicando los índices de la lista para realizar la suma. En este caso, si lo hacemos la prueba, vamos a hacer que aquí directamente con el llamado de print, pasamos el argumento, llamamos a la función y pasamos el argumento de la listita de números, como dijimos, hasta 5 en este caso. Si sumamos todos estos números, debería darnos 15 de resultado. Por lo tanto, si lo probamos, vamos a ver qué nos da. Efectivamente, nos entrega la devolución específica de 15 como resultado de la aplicación de esta función. Bien, esto es un ejemplo simple, sencillito. Vamos a ver algo que sea un poquito más interesante, como puede ser realizar búsquedas dentro de una lista también de números, que esa lista de números podría ser, por ejemplo, que sea aleatoria y que vaya desde un umbral negativo hacia un umbral positivo, por ejemplo, desde el -15 al -33, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y ahí deberíamos buscar, por ejemplo, solamente los números que se encuentren en un rango entre 5 y 11. Hacer una especie de búsqueda, ¿no? Que eso es algo que generalmente se usa bastante dentro de los programas o en lo que es la industria. Así que vamos ahí, vamos a ver cómo está armado este ejemplito donde usamos recursividad. Este programa de ejemplo, que lo he llamado recursivo listas búsqueda, tiene la importación de la librería random que nos va a ayudar a generar esa lista aleatoria que estamos necesitando de números enteros en este caso. Y lo hacemos en este caso donde asignamos a
esta lista de números, fíjense que aquí dentro coloco una especie de combinación de sentencias, ¿verdad? Porque estoy haciendo el llamado a la función random con el método randint, que es que me genere números aleatorios de tipo entero, y le doy el inicio y el fin. En este caso va a ir desde -15 hasta el 33. Seguidamente, esto sería como que si esto estaría debajo, ¿verdad? Si estuviéramos programando en Python, pero con una indentación. Bueno, aquí lo acepta Python específicamente. Acepta un for, donde va a ser un rango hasta el número 50. Recuerden que cuando usábamos range, si no le colocábamos más que el número, lo que hace es ir desde cero hasta el umbral, es decir, hasta el número 50, ¿verdad? Y aquí tiene una característica Python que si bien no la tienen muchos otros lenguajes, de hecho creo que solamente Go y Rust están usando algo similar, donde evitan escribir, fíjense, la variable de control del for. Si solamente colocan un guión bajo. ¿Por qué? Porque no hace falta la variable porque no se usa para nada. Entonces, directamente la obvían de esta forma. Insisto, esto es una característica muy especial de Python y de un par de lenguajes más. El resto no lo tiene para nada implementado. Son como atajos, artilugios, esquemas más sencillos y más rápidos, por supuesto, de resolver, que por ahí sirven mucho en cuanto a la sintaxis, en este caso un programa basado en un lenguaje como Python. Otra cosa, fíjense que aquí lo que hice fue colocar entre comentarios lo mismo hecho de otra forma, es decir, esto mismo, exactamente esta misma sentencia de una sola línea, lo he establecido en este caso en dos. Hago el for con el range y directamente después hago el agregado de los números a la lista con append. Recuerden que habíamos visto el método append cuando vimos listas, ¿no? Bueno, es una forma también parecida de hacer lo mismo. Con otra sintaxis se llega exactamente al mismo resultado. Vamos a obtener la lista de números con los componentes dentro que van desde el 15 negativo hacia el 33 positivo. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es definir nuestra función, a la que vamos a autollamar constantemente en manera recursiva cuando la pongamos en marcha, ¿no? Cuando la pongamos en modo de uso. Le he llamado buscar en rango y le he pasado tres argumentos. Fíjense que aquí está lo que hace. Fíjense que esto es importante. Lo sugiero siempre porque realmente cuando uno comienza a hacer muchas funciones y no tiene esta descripción, que fíjense que incluso se usa muchísimo en la mayoría de las documentaciones de los lenguajes, siempre están detallados cuáles son las particularidades, los argumentos, por supuesto, y qué es lo que devuelve cuando es una función que está devolviendo un resultado, ¿no? Aquí lo que hacemos es colocarle una descripción acerca de qué es lo que hace esta función. Realiza una búsqueda de números dentro de un rango y dentro de una lista. Si yo le paso una lista y me va a buscar determinados números a su vez dentro de cierto rango que se lo voy a establecer. ¿Qué argumento le paso? Bueno, le paso una lista de números, un índice, ¿verdad? Y el estado de encontrado, que es la variable booleana. Vamos a ver para qué y cómo funciona eso. ¿Qué me retorna? El valor de la suma, no, esto es una copia de lo que hice previo, perdón. Me retorna la lista de números ordenados. Números encontrados, primero, encontrados y ordenados. Perfecto. Vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo la condición base, cuando voy a detenerlo, es decir, que va a suceder cuando encontrado no exista. Directamente. Perdón, esto es una afirmación previa que debemos hacer para entender de que realmente si encontrado no existe, lo tengo que asignar, crear, poner en marcha, ¿no? Y esta sí es la condición de salida o la condición base, donde llegado al fin de esa lista que estoy recorriendo para encontrar lo que estoy buscando, sí tengo que directamente retornar y salir del ciclo. Y finalmente aquí hago el resultado que estoy esperando, ¿no? Que es lo que tengo que devolverme cada autollamado que realice en la siguiente ejecución. Y aquí le doy el rango que estoy buscando, entre 5 y 11. Esto lo podría cambiar, lo podría colocar entre 6 y
entre 6 y 14. De hecho, esto podría ser también un parámetro que se podría enviar aquí, desde hasta, no sería inconveniente, y cambiaría este 6 por desde y este 14 por hasta, como umbrales, ¿no? De inicio y fin de el rango que estoy buscando de números dentro de un número, de una cantidad de números mayores, ¿no? Es una lista de 50 números. Estoy buscando los que se encuentran solo entre 6 y 14 en este caso. Y por supuesto, los que se encuentren ahí los voy agregando a la lista que voy a devolver como resultado y voy reduciendo el índice de búsqueda en el próximo autollamado, por supuesto, y le envío el estado de encontrados. Cuando lo ejecutamos, directamente, por supuesto, hacemos lo que siempre hacemos, por eso que es tan maravilloso esto, ¿no? Que el modo de uso es muy prolijo, muy limpio, muy rápido cuando usamos funciones. Y en este caso tiene la particularidad que además de usar funciones, estamos usando recursividad. ¿Por qué? Porque hacemos el autollamado de la función dentro de sí misma, ¿no? Con, por supuesto, una condición base de salida. Mostramos el resultado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a colocar primero que me dé sobre la pantalla un estado de la lista original, es decir, esa selección aleatoria que voy a realizar de los números, ya que voy desde, fíjense, todos estos números son los 50 que estoy creando aquí arriba, ¿no? En el range aleatorio de 50, y me los crea entre -15 y 33. Y después lo que hago es decirle cuáles son los valores que están entre 5 y 11, ¿no? Y me lo tiene que entregar. No es entre 5 y 11 aquí, sino que le cambié de ser entre 6 y le puse 6 y 14. Por eso me entrega el 13, me entrega el 6 también, ¿verdad? Vamos a correrlo nuevamente para que lo vea perfecto. Bueno, ahí está. Crea la lista nuevamente y devuelve la listita de los números que están en el rango establecido, 6 y 14. Si aquí lo ampliamos, vamos a ponerle, que bueno, que imprima correcta, vamos a poner entre el 10 y el 11, vamos a poner entre el 11 y el 24. Aquí buscaríamos, vamos a corregir bien para que quede bien, y acá van los parámetros exactos, 11, 24, ¿cómo queda ahí? Bueno, por supuesto me da una lista mayor porque el rango es mayor de números, ¿no? Estoy imprimiéndole muchos más. Bueno, como pueden ver, esto es una opción para manejar búsquedas desde números dentro de listas, utilizando recursividad, explicando conceptos que ya vimos, que por supuesto me interesa dejarlo grabado porque de esa forma lo pueden hacer después tranquilo, probar, o sea, van deteniendo el video y van copiando el código, bueno, con eso lo pueden probar de forma exacta. Y por supuesto van a ver las bondades que tiene de trabajar de esta forma. Y por supuesto, bueno, descubrimos que existen este tipo de cosas dentro del lenguaje Python, tiene varias así, es muy interesante por eso, ¿no? Y un último ejemplo que les quería dejar como opción, como para que lo puedan trabajar, es un ejemplo de búsqueda dentro de la salida del laberinto, ¿no? Es una función que se va a autollamar constantemente a sí misma para intentar encontrar la salida de un laberinto en función de una matriz que le damos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Fíjense, este ya es un programita un poquito más largo. Sobre la pantalla aquí. ¿Está? Bajar esto un poquito. Así. Bien. ¿Cómo está armado esto? Bueno, aquí tenemos la función con su explicación, ¿no? Resuelve un laberinto usando recursividad. ¿Qué argumentos tiene? Laberinto, que es una lista que representa el laberinto, es esta, de aquí. Laberinto es esta. Es una matriz en realidad, ¿no? Eso representa el laberinto. Este es sin salida, por eso si lo pruebo me va a decir que no hay camino. Fíjense. Eh, no se encontró un camino. Bien. Pero si lo pruebo con este otro laberinto, y por supuesto aquí documento, vamos a probar ahora. Ahí me dice que
el camino encontrado es este, ¿no? Son estos puntos por donde hay que ir haciendo el vivoreo dentro de la matriz para encontrar la salida, ¿no? Para el 00, el 01, 02, 12, 22, 23 y 33 que hace la salida. Bien, vamos a continuar explicando el código así les queda claro y lo pueden después probar ustedes tranquilamente. Les decía entonces que el argumento es laberinto, que es una lista que representa el laberinto, la matriz. Le envío también la fila y la columna actual, es decir, tengo que saber dónde estoy parado dentro de la matriz, si estoy en el 1, en la fila 1, columna 2, o en la fila 0, columna 1, bueno, dónde esté exactamente. Y el camino, que es una lista que representa el camino recorrido hasta el momento. Aquí lo que voy haciendo es acumulando el derrotero que voy llevando, para poder ir ampliándolo a medida que vaya llegando hacia el final y cuando no encuentre salida directamente decir que ya no tengo opciones y mostrar que no hay camino. Que va a retornar una lista que representa el camino donde la entrada hasta la salida y, por supuesto, un non o un negativo o un null si, por supuesto, no hay camino disponible. Es una lista, en este caso, de pares ordenados, ¿no? Verificar si la lista, perdón, acá lo que hago es, si ya llegó a la salida, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que hago es, si ya está en a filas le asigno la longitud del laberinto, es decir, cuántos elementos tiene. A columnas le voy a asignar la longitud del laberinto, pero en su fila cero, que ahí de esa forma obtengo todo lo que está arriba de todo, que son, por supuesto, los índices de las columnas. Y después voy a hacer una condicional aquí para saber dónde me encuentro y de esa forma poder comenzar a verificar si la posición actual es válida. Para lo cual voy a hacer otra condicional, ¿no? Donde voy a empezar a entender si realmente la posibilidad, como son ceros y unos, la posibilidad de trabajar con menores o iguales a cero o mayores a uno, me va a generar un resultado positivo. Eso quiere decir que pude pasar, ¿no? Es una combinación de ceros y uno, lo cual me hace tener como resultado un final feliz con un uno en el caso que pasé. Caso contrario va a ser directamente nulo, no pude pasar, directamente ya tengo que volver a intentarlo nuevamente. Y por supuesto marco la posición visitada porque eso es lo que debo hacer para entender por dónde he pasado y no volver a pasar por ahí, ¿no? Explorar las posibles direcciones. Aquí hago para que genere la opción de ir hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. O sea que intente avanzar en las 4 direcciones posibles dentro de la matriz. Entonces eso me va a dar, por supuesto, la posibilidad de ir armando el camino encontrado con el auto llamado directamente a la función laberinto. Si no se encontró camino, va a devolver lo contrario y por supuesto va a ir a la posición actual nuevamente. Bueno, como ven, sí puede parecer bastante intrincado la explicación, vista así. Les sugiero que por ahí si hay conceptos nuevos aquí o cuestiones que no entiendan, un buen ejemplo es comenzar a desarmarlo al código, ir achicándolo o colocando una matriz más chica, es decir, una matriz de 3x3, por ejemplo, no una de 4x4, eh, por dar un ejemplo. Y de esa forma después ir trabajándolo parte por parte, que creo que es una alternativa que genera la posibilidad de ir entendiendo mejor el funcionamiento de algunas particularidades del uso de las funcionalidades de un lenguaje de programación dentro de un programa mismo, ¿no? Vamos a probarlo ahora, como dijimos, ya con el camino que sí tiene salida. Bueno, por supuesto, aquí tenemos el modo de uso de llamar a la función, pasándole inicialmente el laberinto en su totalidad y que me encuentro aquí, en la 00, la posición 00, con por supuesto el camino encontrado vacío, porque no he hecho ningún movimiento todavía, ¿no? Vamos a probar esto. Bueno, exactamente me marca los movimientos, como le estaba diciendo recién, cuál es el camino encontrado, ¿no? Sí, sí, específicamente. Muy bien, creo que con esto podemos dar por terminado esta listita de ejemplos aplicados de recursividad, a lo cual podríamos agregar a la clase teórica que ya habíamos tenido. Desde ya, muchas gracias por la atención y por supuesto que será hasta otro momento cuando
Seguramente nos encontraremos con alguna otra oportunidad de algún otro tema que debamos explicar para ayudar en esta guía de estudios de los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación. Gracias. Hasta la próxima.